En el peor momento donde usted está es el momento donde usted tiene que hacerle fiesta al Señor y decirle: Padre, esta es la situación que estoy viviendo, este es el trayecto a mi Canaán, este es el trayecto a lo que tú me prometiste. Yo voy a agradecer. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Te habla tu hermana y amiga Cindy Jaques, y como siempre estamos aquí en tu canal Excelencia Cristiana Televisión, tu espacio Mujer Posicionada. Hoy te traemos una palabra de bendición que sé que va a ser de mucha edificación en boca de nuestra evangelista y adoradora Madeline Ortiz. Vamos a dejar que ella se esté presentando. Amén, amén. Dios les bendiga en una manera especial. Estamos contentos de estar aquí, así como dijo nuestra hermana Cindy. Mi nombre es Madeline Ortiz y yo sé que ya algunos cuantos ya me conocen. Estamos aquí compartiendo la palabra de Dios, palabra de vida y de verdad. Gloria al Señor. Que Dios lo bendiga a usted, que Dios bendiga a Cindy, gloria a Jesús. Amén. Que Dios bendiga a todos los que se han hecho parte de esta gran familia. Vamos a compartir esta palabra bajo el tema el poder de la obediencia. Wow. Gloria al Señor. El poder de la obediencia. Y vamos a buscar como base bíblica en el libro de Levítico, su capítulo 26, verso 4. Gloria al Señor. Amén. Y leemos la palabra de Dios bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Les enviaré las lluvias de temporada. Entonces la tierra les dará su cosecha y los árboles del campo producirán su fruto. Les daré paz en la tierra y podrán dormir sin temor alguno. Libraré la tierra de animales salvajes y mantendré a sus enemigos fuera del país. Le daré paz en la tierra y podrán dormir sin temor alguno. Gloria al Señor. Libraré la tierra de animales salvajes y mantendrán a sus enemigos fuera del país. Esta es una palabra poderosa porque hay victorias que nosotros conseguimos solamente obedeciendo. Amén, así es. Y obedecer simplemente es acatar una palabra, una orden que se te dé. Así de manera sencilla quiero describirlo porque quiero que la gente entienda lo que el Espíritu Santo quiere transmitirle. Y es que obedecer, el Señor no está llamando, no ha dado un mandato, no ha dado un decreto. Y podemos ver una historia sencilla, es la historia del pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor que este pueblo era algo insignificante en la tierra. Eran pequeños en número, era pequeño en posición geográfica, era pequeño en todo, era insignificante, pero sin embargo que a lo vil, a lo menospreciado toma a Dios para exaltar y glorificar su nombre a través de eso insignificante. Sin embargo, a pesar de que había un llamado sobre Israel, Israel tenía que recibir algunas promesas, pero estas promesas eran una promesa condicionada. Wow. ¿Cómo así? Cuando tú hablas de una promesa condicionada, es que tú tienes, es como si fuera un trato. Como un pacto. Exactamente, hay un pacto, hay un contrato entre tú y yo. Yo cumplo mi parte, tú cumples la tuya. Y hay gente que dice, porque yo no he recibido la promesa que Dios me ha dado. Y hay profetas que te han hablado de parte de Dios y simplemente tú dices, pero yo sé que fue Dios que me habló. Sí. Yo sé que fue un trato de parte de Dios. Ese trato, esa experiencia que yo tuve, yo sé que fue Dios. ¿Qué pasa? Que no hay un cumplimiento. Hay que hacer una revisión de nuestra manera de proceder, de nuestra manera de caminar. ¿Qué está pasando que yo no estoy recibiendo los beneficios por default que yo recibo cuando yo estoy en una vida de obediencia? Wow. Y es lo que pasa es que este pueblo comenzó a ver las bondades de Dios. Comenzó a ver el pueblo de Egipto. Vamos a hablar desde el punto de vista ya cuando este pueblo comienza a estar en cautiverio. Vemos el favor de Dios, cómo Dios se levanta como varón de guerra, como el poderoso en batalla y comienza a defenderlo de Egipto de una manera extraordinaria. Wow. Dice la palabra de Dios que el Señor provoca 10 plagas y con estas 10 plagas está confrontando los 10 dioses que había en Egipto y lo confronta demostrando su poder por encima de cualquier sistema diabólico, cualquier sistema de idolatría que operaba
en esa temporada en Egipto, y saca a su pueblo con mano grande, saca a su pueblo con mano fuerte, un pueblo de ser un pueblo esclavo, de ser un pueblo menospreciado, sí, de ser un pueblo humillado. Es un pueblo que es llamado a gobernar, un pueblo llamado a poseer una tierra que fluía leche y miel. Amén. La leche y la miel representaba la abundancia. Donde ellos estaban como siervos, como esclavos, Dios lo estaba llamando a ser señores, Dios lo estaba llamando a gobernar, Dios lo estaba llamando a poseer una tierra que era abundante, que era amplia, que todo sí, lo que daba, lo daba gigante. Vemos más adelante cómo Caleb, cómo Josué, cómo los espías llegan con la evidencia de la tierra que Dios estaba prometiendo, con una evidencia que para cargar un racimo de uvas tenía que ser entre dos. wow, Yo me imagino el tamaño de ese racimo de uvas, Cindy, que tenían que ser entre dos personas cargarlo. Yo creo que todavía hoy no hemos visto de cerca, palpar, un tamaño de una uva de esas. sí, Sin embargo, era una promesa para ellos. Pero vemos una trayectoria que duraron 40 largos años para poder adquirir una promesa. 40 largos años para poder poseer una tierra que era una promesa que podía recibirse en 40 días. Y es que, ¿y qué podemos decir esto? Era Dios un Dios injusto. Es que para tú recibir las promesas de Dios, tú tienes que ser purificado en el desierto. Sí. Y si en el desierto tú no sales aprobado, tú no puedes tomar la promesa de Dios. amén, Y esa promesa, lo que te hace ser aprobado, lo que te hace sentir o entrar en el renglón de aprobación, ¿sabes qué es? La obediencia. amén, Dice la palabra de Dios que el pueblo entró en una queja y en una letanía y en una situación de malagradecimiento, y comienzan a hablarle a Moisés y a decirle a Moisés: ¿para qué nos trajiste para el desierto? Oye, un pueblo que había visto prodigios, había visto milagros, wow, había visto maravillas. Sin embargo, estaban quejándose porque en el desierto no estaban a la comodidad de ellos. Lo que pasa es que el camino, el trayecto hacia la promesa de Dios y el camino de la obediencia es tan estrecho y tan delicado que cualquier cosa lo hace que se rompa. Con una actitud de queja tú puedes romper ese trayecto de la obediencia. Porque a veces nosotros decimos: yo estoy haciendo lo que Dios me dice, pero vamos a ver en qué actitud tú lo estás haciendo. wow, así es. ¿En qué posición tú lo estás haciendo? Y es que hay gente que lo está haciendo diciendo: sí, yo lo voy a cumplir, pero no quiero. Y vemos este ejemplo en el hijo pródigo. El hijo pródigo se va, regresa, y el hermano, ¿tú sabes lo que hace, Cindy? Dice: pero a mí no me hicieron fiesta. Sí, Ya él estaba con una actitud de que lo que él iba a cumplir, lo iba a cumplir como si fuera un empleado, no como hijo. así Porque es. estaba resentido por lo que había pasado con el otro hermano. Entonces, el Señor estaba llamando al pueblo que entrara por el desierto en una actitud de obediencia, y lo especifica. Le dice: yo quiero que ustedes me hagan fiesta en el desierto. Wow. Yo quiero que ustedes me hagan fiesta en el peor momento donde usted está. En el peor momento donde usted está es el momento donde usted tiene que hacerle fiesta al Señor y decirle: Padre, esta es la situación que estoy viviendo. Este es el trayecto a mi Canaán. Este es el trayecto a lo que tú me prometiste. Yo voy a agradecer. Yo voy a obedecer. Amén. Yo voy a estar firme en lo que tú me estés diciendo, con la mejor actitud, con la mejor forma. ¿Por qué? Porque vemos a un Caleb, vemos a un Josué que entran a la tierra prometida, pero más adelante el pueblo que no podía contarse en número queda sepultado en la arena del desierto por una actitud de obediencia. Así es. Por estar quejándose de desobediencia. por estar quejándose de lo que ya Dios le había entregado, de lo que Dios le había prometido, porque no era como ellos lo pensaban, porque no era el trayecto que ellos pensaban. Habían otros caminos para llegar a Canaán, y hasta más corto, pero sin embargo el camino que Dios le había indicado era este. Pero el pueblo, lamentablemente, que no pudo discernir, se quedó sepultado en el desierto. Tuvo que nacer otra generación con un corazón. Es que eso es lo que pasa, Cindy. Para recibir de las bendiciones y los resultados de la obediencia, tenemos que tener un corazón descontaminado. Es que no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda entrar en un nivel de obediencia espiritual y pueda gloriar al Señor y pueda hacerlo desconectado de la presencia de Dios. Para entrar en ese nivel del Espíritu tenemos que estar conectados para poder obedecer. Tenemos que tener esta actitud que tuvo Caleb, que tuvo Josué, y dijo: hoy yo entro en este nivel de obediencia
Y aunque yo pueda ver los gigantes que son más grandes que yo le creo a un Dios que me va a permitir comerme esos gigantes como pan. Wow. Y era lo que estaba transmitiendo Caleb diciendo, y Josué diciendo, ok, es verdad que son gigantes, es verdad que pueden tener 24 dedos, es verdad que pueden ser fuertes, es verdad que pueden tener el territorio de cualquier manera, pero a eso no lo vamos a comer como pan, porque hay un Dios que da victoria. Pero da pena que los otros 10 espías comenzaron a infundir temor en el pueblo, a hacer que el pueblo se desviara. Y esto es una actitud que provocó una desobediencia, aún estando en la puerta de su Canaán. ¿Cuánta gente se van a devolver de su Canaán por una actitud, por una queja así? Por una desobediencia. La puerta de Canaán estará abierta y ellos no van a poder pasar. Dios mío. La puerta de Canaán estará abierta y ellos no podrán entrar a pesar de que vieron los frutos. Sacarán los frutos delante de ellos y no podrán comérselo. Wow. ¿Por qué? Por una actitud de desobediencia. Por deshonrar las palabras que Dios manifestó. Mira lo delicado que es estar en una posición de desobediencia. Había un diseño como Dios le había dicho a ellos. Dios le había dicho, mire, sus enemigos se los voy a entregar. Cuando ustedes siembren, yo voy a hacer que la lluvia llegue temprana y la tardía también. Sí. Para que el fruto que ustedes germinen sean al 100, al 60, al 80 por uno. Y esta manera de hacerlo eran los requisitos, eran los beneficios de la obediencia, eran los resultados de la obediencia. Pero lamentablemente todo aquel que no podía entrar en este diseño, que no podía conectarse al propósito eterno de Dios, lamentablemente era sepultado en el desierto. Y yo lo que quiero decirte es que la desobediencia lo que puede hacer es sepultarte en el desierto. Así es. La desobediencia lo que puede hacer es desvincularte del propósito. Una actitud de queja está conectada con la desobediencia. Una actitud de menosprecio está desconectada con la obediencia. Es que es un lazo fino. A veces decimos, bueno, la desobediencia es que si me mandan a hacer algo, yo lo voy a hacer. Pero el Señor le dice a estos jóvenes que le dan los talentos, cuando el Señor toma la parábola y dice, a uno le di 5, a otro le di 3, a otro le di 1, y cada uno lo multiplicó, excepto que el que no lo tenía. El que no lo tenía no lo perdió, Cindy. El que no lo multiplicó no lo perdió. Sí. El que no lo multiplicó no lo malgastó. El que no lo multiplicó simplemente no lo bien usó. Wow. Y eso se cuenta como una actitud de desobediencia. ¿No lo bien usó o no lo utilizó? No lo utilizó. Así es. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces pensamos, yo no lo estoy haciendo mal, pero hay pecados que son pecados de omisión. Tú omites lo que tienes que hacer. No lo estás haciendo y tú consideras que no está mal porque tú no lo estás haciendo, pero estás omitiendo lo que tienes que hacer y ahí entras una falta. Wow, Dios mío. Y hay gente que no puede identificar eso y ya está en desobediencia y hay manifestaciones de la obediencia que tienen que ser evidentes y que ellos lo están esperando, pero no se manifiestan porque no identifican que están en desobediencia. Y Dios te está diciendo, quiero que identifiques, quiero que analices, quiero que veas el trayecto y comiences a ordenar lo que está desordenado. Aleluya. Porque yo quiero manifestar las promesas de bendiciones que tengo para ti. Pero mis promesas de bendiciones son condicionadas y necesita una actitud de obediencia para que se haga visible. Gloria al Señor. Así es, Madeline, gloria a Dios. Vemos aquí en Deuteronomios también cómo Dios le da estos mandatos al pueblo de Israel y le dice claramente cuáles son las bendiciones que van a venir por la obediencia, pero también le habla cuáles son las consecuencias que vienen por la desobediencia. Porque hay personas que dicen, bueno, yo quiero, vamos a decir, estar en una posición neutral. No obedezco, pero tampoco estoy haciendo lo malo. Y es que aquí no hay un punto neutral en este camino. O sea, o es que tú estás con Dios o no estás. Por eso él dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge, desparrama. Inmediatamente tú dejas de obedecer a Dios y desobedeces su palabra. Te estás convirtiendo en un colaborador del reino de las tinieblas.
está haciendo contra a la voluntad del Padre, aunque tú pienses que no lo estás haciendo. Porque hay gente que dice, no, porque yo hago esto, yo hago aquello, yo no soy de ese mundo, yo no soy de aquí, yo no bebo, yo no fumo, yo no hago esto, yo doy comida, yo le doy a los pobres. Pero hay algo que Dios siempre va a querer que tú hagas. Y eso es lo que nosotros tenemos que ofrecer. Entonces la obediencia viene de una actitud, amén, de humillación y también de una actitud de ofrecer lo que Dios nos está pidiendo. Por eso dice la palabra de Dios que Abraham fue el padre de la fe, pero también Abraham fue, vamos a decir, uno de los precursores de la obediencia, porque pasaron mucho antes que él, pero él fue uno de ellos. Sí. Porque cuando Dios le pide a Abraham su único hijo, él obedece. Él cree, pero él obedece también. Entonces hay cosas que nosotros vamos a tener que dársela al Señor porque Él nos le está pidiendo. Hay cosas que nosotros no le vamos a encontrar lógica, pero aunque no tenga lógica hay que obedecer. Hay cosas que nosotros no le vamos a encontrar el sentido, como dicen por ahí, ni pie ni cabeza, pero hay que obedecer a Dios, porque la obediencia a Dios no se adapta a las condiciones del hombre. Escucha esto. La obediencia a Dios no se adapta a la obediencia de la tierra. La obediencia a Dios rompe límites espirituales. Entonces, cuando tú vas a obedecer a Dios, hay cosas que Dios te va a pedir, que para el hombre, el mismo hombre te va a decir, Dios no te está pidiendo eso. O sea, cuando Dios le pide el hijo a Abraham, cualquier persona que Abraham hubiese comentado esto, le hubiese dicho, tú estás loco, eso no vino de parte de Dios. Dios no puede pedirte a ti que tú mates a tu hijo y lo ofrezcas en sacrificio, donde ya Dios a ti te dio una promesa. Eso es algo que parece de loco. Eso es algo que parece en contra de la palabra. Pero hay cosas que Dios va a pedir que nosotros le obedezcamos a Él. Una obediencia que no se adapta a las condiciones de aquí. Amén. Porque hay obediencias que se plantan dentro de nuestro corazón, que no se manifiestan en lo físico, pero se manifiestan en la intimidad. Hay algo también muy poderoso, Madeline, que yo quería también resaltar, y esto. Hay gente que son obedientes en público, pero no en secreto. O sea, la obediencia a la palabra de Dios tiene que estar en todos los ámbitos de tu vida. Tú no puedes obedecer a Dios en una cosa y desobedecerlo en otra, porque así no va a ser una obediencia completa. Para que Dios pueda, verdaderamente tú puedas caminar en obediencia, tú tienes que obedecer completamente su palabra. Ahora, en estos tiempos la gente quiere acomodar la palabra de Dios a su manera. La gente quiere tomar la parte que le gusta. Por eso Job se plantó y fue desbaratado por el mismo Dios. Y dijo, ¿acaso vamos a recibir el bien de Dios y el mal? No, hay un mal. Hay una prueba, hay algo que Dios da, que duele, que golpea. Y eso hay que recibirlo porque eso es lo que nos va a dar forma. Así es. Ese es así. Es necesario que nosotros seamos golpeados, que nuestra naturaleza sea quebrantada. Así es. Que nosotros podamos identificar cuando pasamos por la escuela del quebrantamiento, Cindy. Nuestro carácter habla por sí solo. Así es. Tu carácter habla por sí solo. ¿Por qué? Porque vemos a un David y vemos la diferencia cuando él estaba pastoreando las ovejas a cuando estaba en reinado. Y David es el indicado porque David, a pesar de que tenía una unción sobre su cabeza, ya David lo habían unido. O sea, él era literalmente el rey llamado por Dios en esa temporada. Sin embargo, vemos que David dura más de una década para poseer ese reinado, para tomarlo, para sentarse en esa silla. Pero vemos la actitud de David, una actitud de obediencia tanto a Dios como a los que estaban a su alrededor. Y dice que David, yo identifico que David llegó a palacio por una obediencia. David llegó al gobierno y adquirió esa promesa, porque a pesar de que tú tienes el llamado, a pesar de que sobre ti reposa una palabra de Dios, si tú no obedeces, tú no puedes conseguir lo que el Señor te está diciendo. Lamentablemente, y mira que David había conseguido la unción, pero David tiene que ir al territorio de guerra. ¿Sabes para qué? Para llevar panes,
como muchachito demandado, Wow. con una obediencia, así cumpliendo una obediencia terrenal, su padre. Pero esta obediencia terrenal fue la que abrió la puerta al palacio. Sí. Vemos que esta obediencia terrenal fue la que él llevar los panes, porque el papá de David lo manda que le dé un presente al rey. Sí. Y ahí es donde David se conecta con el propósito de Dios. Así es. Ya había una unción sobre David, pero esa unción no se podía manifestar si David no iba en la dirección correcta. ¿Y cuál fue el camino que llevó a David a esto? Fue el camino de la obediencia. Aleluya. Y cuando ahí él entra y va al palacio, ve este gigante, y ahí es que David se pone la ropa que había adquirido. Y hay algo, Madeline, que muchas veces la obediencia va a provocar dificultades y pruebas. Sí. Amén. Porque por obedecer David a su padre, se encontró con un gigante. Pero Dios está asegurándole a muchas personas que aunque su obediencia ha provocado que se levanten vientos, que se levanten tempestad, que se levanten gigantes, esa misma obediencia te va a respaldar en medio de tu proceso. Esa obediencia te va a cubrir, amén, te va a guardar y te va a sacar en victoria. Es así porque David pudo concluir en victoria matando a un gigante que era desde pequeño adiestrado en batalla, con una piedra. Dios mío. Vemos los resultados de la obediencia, qué evidentes son. La obediencia te da como resultado prosperidad económica. Porque el estatus de David inmediatamente cambia. Porque le dieron la hija del rey y lo exoneraron de los impuestos. Dios mío. La obediencia te da prosperidad espiritual. Vemos que David asciende en una postura de reinado. Él era rey ya. Porque a quien le correspondía salir delante en la línea de batalla, ¿quién era? Al rey. Saúl no salió porque ya Saúl estaba destituido espiritualmente. Quien salió al frente de la línea de batalla fue David, porque estaba posicionado en esa atmósfera, porque era él el asignado para eso. Sí. Aparte de eso, la obediencia te abre los cielos, te cubre tu salud. Vemos a David cómo se conservó, cómo su salud se conservó hasta el momento preciso que él tenía que llegar a la promesa que Dios le había hecho. Gloria a Dios, sí. Como sus enemigos, cuántas victorias. Vemos que David pudo librar, pudo conquistar, sacando gigantes de diferentes, matando filisteos, matando, gloria al Señor, gloria al Señor, a todos esos paladines. ¿Por qué? Por un hombre que sabía obedecer a Dios cuando había una palabra. Y esta es una palabra poderosa, una palabra que ha venido para transformarte. Y queremos decirte que identifiques que hay más beneficio, más ventaja en ser obediente a Dios que de ventaja, gloria al Señor. Sí. O sea, la desobediencia tiene mucha desventaja. Pero cuando tú dices, bueno, hoy yo me levanto, esta ropa de desobediencia, de resistirme a la voluntad de Dios, es que cuando tú te resistes, cuando tú quieres tomar esta postura de desobediencia, al final tú lo que haces es que te quiebras tú mismo. Sí. Tú sientes que te echas a perder. Y desvinculado del propósito, así como dijo el Señor, separados de mí nada pueden hacer. Aleluya. Separados de la voluntad de Dios, aunque tú quieras prosperar, aunque tú seas millonario con dinero en la mano, si estás en desobediencia siempre te sentirás miserable. Aunque tú sientas que tengas salud, te vas a sentir enfermo internamente. Porque es que la obediencia te pone un manto, una cobertura especial, que aunque tú estés en tu peor momento, tú vas a sentirte pleno, porque le estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te envió a esta tierra. No viniste por coincidencia, no viniste por casualidad, viniste por propósito. Y cuando te atreves a cumplir el propósito de Dios, en obediencia, tu vida tomará otro rumbo. Gloria al Señor. Yo voy a tomar este momento, Cindy, para hacer una oración a favor de la audiencia, creyendo de que esta gente va a despertar y va a decir que hay poder en obedecer a Dios. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Mira esta audiencia que nos escucha cada día. Yo te pido que tú la bendigas en una manera especial. Que tú pongas en cada uno de nosotros una actitud de obediencia y de respeto ante tu presencia, Dios. Sí, Señor. Pidiéndote que seas tú direccionándonos a tus propósitos eternos bajo el camino, Dios, de la obediencia. Enséñanos a obedecerte, a buscarte en espíritu y en verdad y a entregarlo, Dios mío, lo mejor de nosotros para honrar tu presencia en nuestras vidas. Bendícenos cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Amén, gloria a Dios, aleluya, tremenda palabra, Madeline, la que tú has traído, wow, una palabra que está escaseando lamentablemente en estos tiempos, pero es una palabra de bendición y de liberación para nuestra vida. Te invito a que si te gustó este mensaje, gloria a Dios, pida tu segunda parte, porque viene también una segunda parte por ahí. También compartas este video con alguien más para que otra persona pueda ser bendecido. Suscríbete al canal de Excelencia Cristiana y al canal de Mujer Posicionada. Dios te bendiga. Estuvo contigo tu hermana y amiga Cindy Jaques y también Madeline Ortiz. Dios te bendiga. Shalom.